Muy bien, ya vieron ustedes el tema que vamos a abordar en esta mañana y es muy importante porque generalmente cuando escuchamos esta frase es de una manera negativa, de tal palo, tal astilla. ¿Cómo romper este patrón? Preste mucha atención, sabe, porque aquí vamos a aprender también cómo nosotros, además de romperlo, cuál es lo importante o qué es lo importante que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos o ya adultos a hacer conciencia de. Les quiero presentar al licenciado Henry Flamenco. Él viene de parte de Reconéctate y con él vamos a abordar este tema. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Hablemos un poquito entonces de cómo romper el patrón de tal palo, tal astilla. Hay que aclarar algo y es que esto se utiliza más de manera negativa. Generalmente no es un valor, una virtud o algo muy bueno que mis padres tienen, que yo también lo saqué, que la gente me va a decir de tal palo, tal astilla, sino hasta que cometa yo algún error que sea muy similar o algo en mi carácter también. Exactamente, en nuestra sociedad se ocupa como algo negativo, ya usted lo dice. ¿Por qué? Porque la psicología a nosotros nos manda a que rompamos esos patrones. ¿Por qué? Porque ya son proyecciones de nuestros padres, proyecciones, vuelvo y traigo la palabra nuevamente, negativas. Sí, totalmente. ¿Cómo nosotros podemos iniciar, o más bien cómo nos podemos empezar a dar cuenta que esto es un mal patrón? Cuando como padre me empiezo a proyectar en mi hijo. ¿Cómo me proyecto? Por ejemplo, el niño a los 2 o 3 años de edad empieza a elegir su vestimenta, los zapatos que se va a poner, cómo se quiere peinar. Entonces el padre empieza a imponer. No quiero que te vistas así, quiero que te vistas de esta forma, no quiero que te peines así, quiero que te peines de esta forma. Como nosotros también detectamos que esto es malo, porque yo al inicio, antes de entrar al aire, yo le decía, ay, a veces se ve con humor, a veces uno dice, ay, de tal palo, tal astilla, pero me decía el licenciado, no, hay que romperlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podemos detener el desarrollo del niño. Si bien es cierto, nosotros tenemos que inculcar que el niño se desarrolle. Y la psicología nos manda a independizarnos. ¿Independizarnos cómo? Tanto usted como yo somos autónomos. Y la autonomía se refiere a que usted tiene sus habilidades, usted tiene sus intereses, usted tiene sus propios gustos y sus experiencias de vida. En cambio, mi autonomía puede variar en sus gustos, en sus habilidades y en sus intereses. Entonces, no son los mismos gustos tanto de padres como de hijos. Esto generalmente, este patrón es por parte de mamá hacia hijo o mamá hacia hija, o puede ser papá, o sea, cuando son del mismo sexo. No importa el sexo, puede ser papá o mamá. Por ejemplo, papá, si en la familia es papá, mamá, hija, el papá puede proyectarse en sus deseos no cumplidos. Por ejemplo, el papá quiso ser un deportista reconocido a nivel mundial, entonces ese es mi deseo no cumplido, yo lo voy a proyectar en mi hija y voy a hacer que ella vaya a practicar un X deporte que a mí me gustaba. O puede ser que no sea hija, sino que sea hijo y mamá quiso ser presentadora de televisión y lo manda a estudiar la licenciatura en comunicaciones y el niño no se siente, o el adolescente en ese caso no se siente a gusto con esa carrera. Entonces, es proyectarse en nuestros hijos y es ahí donde está el error. Sí, definitivamente esto puede conllevar también a muchos bajos, ¿verdad? También en el hijo. ¿Qué sería lo más grave que pudiese suceder en ellos? La relación padre-hijo se puede ver afectada gravemente. Puede haber frustración también por parte de los hijos, el sentir que se me demanda mucho. Exactamente. La frustración, puede sentirse inadecuado, insuficiente, que puede llegar a pensar que no vale porque su papá o su mamá no están dándole ese valor. Totalmente. ¿Cómo nosotros deberíamos de actuar entonces como padres? Ser guías, no imponer nuestras ideas, nuestros gustos, sino que saberlos guiar. Vuelvo y traigo el ejemplo que les acaba de la ropa, de la vestimenta. Guiar, mira, se te ven bien estos colores, esta paleta de colores, tanto de camisa como de pantalón, estos zapatos, pero no imponer mis gustos.
A ver, y si nosotros también queremos como mejorar como padres y no cometer estos errores, o puede ser algo también que sea una cadena, que mis padres lo hicieron conmigo, yo lo voy a hacer también con mis hijos y que esto continúe. Ok, es ahí donde debemos de romper y el padre tiene que autoconocerse. El autoconocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar en qué momento yo estoy proyectándome en mi hijo y es ahí donde yo debo de romper ese patrón. Ese patrón de tal palo, tal astilla. Hablemos también un poquito acerca de lo que los niños ven de repente y estos se rehúsan a hacer lo que papá o mamá les está diciendo, pero ellos realmente quieren que los niños lo vayan y lo cumplan. Tenemos que tener en cuenta que el imponer como el ser permisivos son extremos. Entonces, como padres tenemos que darnos a respetar. Como le decía, la comunicación y la relación entre padre e hijo debe de ser una buena relación y el padre la debe de fomentar. ¿Por qué? Porque si no se cae en ese mismo patrón y no se sale del círculo vicioso. ¿Puede suceder, licenciado, que pase totalmente todo lo contrario? Que de repente mi papá, a mí me sucedió que mi papá o mi mamá siempre querían proyectarse en mí, siempre me imponían todo y ahora que yo ya soy mamá, yo no quiero absolutamente nada de eso, no quiero repetirlo y vengo yo como Pamela y a mi hija pues le doy toda la libertad de hacer todo, pero eso, los extremos ya lo hemos dicho, no son buenos. Entonces, ¿pueden darse esos casos? Sí se pueden dar esos casos. Recordemos que no todo es malo y no todo lo malo los hijos lo absorben. Como usted muy bien dice, yo no sigo ese mismo ejemplo. Y está bien, pero cuidado, no hay que caer en el libertinaje. Hablemos de más ejemplos también de tal palo, tal astilla. Más ejemplos podríamos sacar, ya los decíamos, como los deportes, la música, mis intereses sociales. Todo esto viene encadenado y es donde nos trae y nos dice, ok, pero yo cómo puedo dejar de ser de tal palo, tal astilla. A mi papá, por ejemplo, le puede gustar X música, la música de los 80, por ejemplo, pero hoy en día sabemos que la música que está de moda, podemos decir, por no hacerle propaganda, Peso Pluma, por ejemplo, son músicas que con nuestros padres no van. Pero es donde nosotros como padres tenemos que respetar las decisiones de nuestros hijos. ¿Cómo se reflexiona al respecto? ¿Cómo los papás se llegan a dar cuenta? ¿Tiene alguien que venir, decirlo? ¿O cómo llega a ese momento? Es el autoconocimiento, el saber que yo me estoy proyectando en mi hijo, debo de poner esa atención para dejar de hacerlo. Y esencialmente, si el padre se ve o se siente frustrado al estar en esa repetición, puede buscar la ayuda profesional y en este caso pues una ayuda de un psicólogo. ¿Para qué? Para que pueda aprender a dejar de proyectarse en su hijo. Y eso era lo que yo le iba a mencionar. Ya media vez papá o mamá se dan cuenta al respecto, lo mejor siempre es buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese proceso que se sigue? Ya media vez ellos toman esta decisión, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir, primeramente, pues hacer una cita, buscar el profesional adecuado a esto. Nosotros como Clínica Reconéctate podemos dar ese seguimiento. Se hace la primera cita, se conoce la situación, cuál es la problemática que el padre puede llegar a expresar y por medio de ello empezar un seguimiento en el cual se puedan dar técnicas en las que los padres lo puedan utilizar para ir superando este problema. ¿Cómo son esas técnicas, licenciado? Va a depender de cada situación o problemática que los padres puedan presentar. Por ejemplo, si la conducta del padre no es la adecuada hacia el hijo, si se está proyectando por sus aficiones deportivas, musicales, entre otras muchas, depende.
depende, porque hay una paleta de técnicas. Licenciado, bueno, ya para finalizar, ¿qué consejos quisiera darle también a todos los padres de familia que disfrutan de Hola El Salvador? Porque de repente en estos momentos se dieron cuenta que eso es un tema bastante delicado e importante. Un consejo esencial, el autoconocimiento, es autoconocerse, saber que estoy actuando mal, saber que estoy frustrando el desarrollo de mi hijo e identificarlo. Y pues, lógicamente, buscar la ayuda de los profesionales. Ok, perfecto. Y en pantalla precisamente les aparece a ustedes, ¿verdad? Esa ayuda para que ustedes puedan contactar al licenciado Henry Flamenco. Acá nosotros estábamos hablando de cómo romper el patrón de tal palo, tal astilla. Así que si ustedes quieren contactarlo, el número es el 7647-2154 o en Instagram están como R-conéctate, ¿verdad? Reconéctate para que ustedes ahí puedan buscarlos. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y esperamos que estos temas sean de mucha ayuda para los padres. Que así sea. Nosotros vamos a continuar así con más de Hola